Gloria sea al Señor, amén. Gloria a Dios. Creo que me tocaba la 14 hermano Carlito, pero él ha viajado. Gloria a Dios, hermano, qué bueno que puede hacerlo, bendito sea el Señor, amén. Así que vamos a estar estudiando, hermano, esta enseñanza, la cual trae o viene varios pasajes, gloria sea al Señor. Amén. Esperamos que podamos aprender de ella, todos juntos, gloria sea al Señor. Y comenzamos, hermano, amén, este segundo trimestre, donde vamos a aprender de lo que es la santa palabra del Señor. Así que Dios es bueno y para siempre bendito sea el Señor. Vaya, hermano, a la clase número 14. Clase número 14. El Espíritu Santo nos libra del temor. Clase número 14. Que no está directamente un pasaje que nos habla en directo del Espíritu Santo, pero el Salmo que viene ahí, el Salmo 46 y 91, nos damos cuenta de la obra del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que, gloria a Dios. Hermano, Salmo 46, empezamos a leer, gloria sea al Señor, y estoy dando la cita después, como lo hacemos siempre, cuando el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no tememos, aunque la tierra sea conmovida y se traspasen los montes en el corazón del mar. Versículo 3, aunque bramen y se turben sus aguas, tiemblen los montes a causa de tu braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario, morada del Altísimo. Versículo 5, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 2 dice, diré yo, estamos en el Salmo 91, hermano, versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, y Dios en quien confiaré. Te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá, y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día. El 6. Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad en medio del día destruye. Oremos a Dios Padre. Señor, gracias porque hemos leído, Dios mío, Padre, la palabra de Dios, el Salmo, Dios, los cuales los niños nos infunden fuerza, fortaleza, confianza en ti, Dios, para esperar que su niño en el día malo, en el día, Dios mío, Padre, que pudiera venir, Señor, Padre, esos momentos difíciles de la vida, Padre, pero permítelo hoy aprender de tu santa verdad, de tu santa palabra, que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, nuestro año, Señor, que plante la palabra en nuestros corazones, Dios mío, amado, oh Dios del cielo, que podamos, Señor, llevarla con nosotros al terreno de la prueba. Gracias a Dios, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermano, tome asiento, gloria sea al Señor. Todos nosotros conocemos estos dos salmos que hemos leído. Todos nosotros conocemos, quizás lo que hemos predicado y algunas veces de estos salmos, gloria sea al Señor, y muchas veces hemos predicado, hemos enseñado, gloria sea a Dios. Y que hoy, hermano, otra vez nos toca estudiarlo para que podamos tomar conciencia de quién es Dios y quién es también para nosotros. Pero para empezar la clase, hermano, está en el libro de números, comienza, gloria sea al Señor. Y también yo sé que todo lo que hemos estudiado o hemos predicado en la Biblia, hemos también, hermano, enseñado, predicado de estos pasajes. Gloria sea al Señor, la cual trae mucha enseñanza también para aprender, para beneficio nuestro. También está en el libro de Job. Hay un pasaje que lo hemos leído también, lo hemos predicado, y que soy honesto, hermano, siempre no me ha gustado ser en ese pasaje que viene ahí dogmático, porque podemos enseñar algo, lo que la palabra quiere decir en otra cosa. Entonces ahí me voy a tener un poquito, no voy a ser muy extenso en lo que viene del libro de Job, no vaya a ser que estemos haciendo lo que no debemos, bendito sea el Señor. Así que
Vaya a su guía, el que tiene guía, y vamos al primer tema. Los temores y la ansiedad conducen al desastre. ¿Quién de nosotros aquí alguna vez no ha sentido temor? Y más fuerte todavía, alguna vez no hemos sentido miedo por alguien o por algo. Ayer hablaba con un hermano y me decía él, todos nosotros en alguna ocasión hemos tenido miedo de fracasar. Si podemos ser mentirosos, hermano, si decimos que eso no es cierto. En alguna ocasión nosotros, aún como cristianos, hemos tenido miedo de fracasar, quizás no solo en un ministerio, sino, hermanos, en la vida diaria que llevamos, glorias al Señor. Ahora, pero, por eso son el Salmo 46 y el Salmo 41, el cual infunde aliento a su pueblo. En este caso, David, cuando está el Salmo 46, estaban recién de haber ganado una batalla, una guerra, y él viene de recibir este Salmo, bendito sea el Señor. Inciso A, el miedo de unos hombres, ¿qué dice? Aterrorizó a una nación. Ahora vamos a ver, hermano, el miedo. Bueno, el escritor y yo también lo describe en tres partes, glorias al Señor, el temor. Ahora, pero vamos a ver cómo este miedo hizo fracasar, y no, hermano, solo fracasar, sino que condenó al pueblo, toda la nación, a que no pasaran a la tierra prometida. Tan solo esto, fracaso de los 10 espías, condujo a que toda una nación muriera en el desierto. Porque el problema, hermano, no fue tanto el temor, sino la rebeldía que hubo en el pueblo contra la verdad de Dios. Yo más adelante pongo un ejemplo, que el que había llamado o el que había dado el poder a Elías fue Dios para fulminar los falsos profetas. Pero más tarde miramos a este profeta huyendo de miedo, hermano, por la amenaza de aquella mujer. Ahora, Dios había llamado al profeta, Dios había llamado al pueblo, pero en ambos hubo miedo. Solo que en el caso del profeta, Dios lo hizo recuperarse, porque él obedeció a lo que lo mandó el Señor. En el caso del pueblo de Israel, de los espías, ellos, hermano, en rebeldía desobedecieron lo que Dios les había mandado. Así que vamos a comenzar con este inciso, con estos versículos del libro del Número, gloria sea al Señor, donde el miedo de unos hombres aterrorizó a una nación. Eso es grave, hermano. También a algunos, también a la familia, pero a una nación completa, eso es grave. Bendito sea el Señor. Ahora bien, esto viene de lo que yo les dije, todos los seres humanos tenemos una porción de temor. Todos nosotros, aún aquí sentados, escuchando esta palabra, todos nosotros tenemos una porción, hermano, de temor. Todo, ante ciertas circunstancias, pero cuánto es este temor comienza a hacer estragos. ¿Alguna vez, hermano, usted no se ha sentido tan miedoso que no ha querido ir a algún lugar? Quizás no, quizás sí. ¿Alguna vez se ha sentido con tanto temor que no ha querido hacer algo y ese temor ha llegado a hacer estrago en su corazón, en su fe? Bien, ese temor es el que les pasó a estos hombres. Todo cristiano ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Recuerden, hermano, que aquí vamos a hablar con los cristianos. Efesios 1:13. Viene el Espíritu Santo de Dios, nos sella, nos hace suyo, nos hace su templo, su morada, para que en nosotros haya fortaleza, la que dice en el Salmo 46. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo hacerlo. En Romanos 8:26. Y es eso, hermano, el Espíritu Santo nos ayuda a clamar, nos ayuda a gemir aún en las circunstancias más graves de nuestra vida. No podemos hacerlo, no podemos, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios. Él nos ayuda a formular, a hacer una oración delante del Señor. En la tragedia más fuerte puede ser, pero nos ayuda. Dios nos confirma por medio de su Espíritu Santo. 2 Corintios 1:20 al 22. Es Dios que por medio de su Espíritu Santo confirma nuestra vida, y de esa manera, mis hermanos, gloria sea al Señor, como el rey David, como el salmista, como los hombres del ayer, usted y yo somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, gloria sea a Dios, y podemos continuar adelante, bendito sea el Señor. Aunque
No vamos a ser, hermano, extremistas al decir que todo el tiempo vamos a andar súper contentos. No, hay circunstancias, hermano, que lo hacen decaer a uno. Hay enfermedades que lo hacen decaer a uno como cristiano. El caso de Elías, el caso que yo ponía al principio, bendito sea el Señor. Ahora, bendito sea Dios. Los temores y la ansiedad conducen al desastre. Es ahí, hermano, donde este pasaje quiere enfocarse. Que no lleguemos a caer en el desastre por un temor o por causa de la ansiedad. Recuerden, hermano, que el pecado también puede conllevar a la ansiedad. En el caso de Judas, se ansió tanto por el pecado que él había cometido, parte para que cumpliera la palabra, y se ahorcó. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Primero quiero analizar los 3 puntos del escritor. Quiero que usted lo analice conmigo y me ayude a pensar en estos 3 puntos. Es una actitud, el temor de Dios, o hacia Dios. El escritor dice el temor de Dios. Yo le puse hacia Dios. Es una actitud humilde y reverente delante del omnipotente, hacedor nuestro. O sea, ese es el temor a Dios. Esa actitud que usted toma, yo tomo, de venir delante de Él con humildad y con amor, con reverencia delante de Él. Venimos delante de Él a orar delante de Él, reconociendo que nosotros venimos a Él por su fuerza, por su fortaleza, que nosotros no somos nada ni nadie para venir a ordenar al Señor que haga tal cosa, sino que venimos a pedir que su voluntad sea hecha en nosotros. Entonces, ese es el amor reverente, reconocer nuestra debilidad y reconocer la grandeza de Dios, poner a Dios por alto y nosotros quedarlo abajo. Eso es, hermano, el temor reverente al Señor, reconocer toda su grandeza, toda su omnipotencia, todo su poder y reconocer que yo soy nada, que somos nada, que somos solamente polvo, como la Biblia lo dice, que gracias a Él estamos aún en pie. Entonces, eso es reconocer al Señor con humildad. Hebreos 12:28. Alguien que me ayude a leer Hebreos 12:28. Mire lo que dice el escritor a los Hebreos en el versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un rey inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ahora, hermano, ¿qué es lo que produce ese temor reverente en usted y en mí? Es la gratitud. Ahora, si en un corazón llamado cristiano no hay gratitud, no puede haber reverencia en él delante del Señor. ¿Por qué? Porque lo primero, hermano, hay gratitud en esa persona para venir delante del Señor y darle gracias por lo que ha hecho en su vida y por lo que Él es. Primero tiene que haber gratitud para que la persona muestre ese amor reverente delante del Señor. Bendito sea Dios. Ahora, es la gratitud, grabémoslo, es la gratitud la que hace a usted y a mí que vengamos, los postremos delante del Señor, que contemos aún nuestras quejas, si lo hacemos muchas veces. Digamos, Señor, yo no puedo hacer nada, pero tú lo puedes hacer todo. Yo reconozco mi bajeza delante de ti como ser humano. Ahora, bendito sea el Señor. Está Proverbios 16:6 también. Alguien que me ayude a leerlo, por favor, hermano. Proverbios 16:6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Ahora, hermano, es el temor al Señor que los seres humanos, en la Escritura dice, los hombres se apartan del mal. Nadie, hermano, que no tema a Dios puede apartarse del mal. ¿Cómo es que usted y yo pudimos apartarlos del pecado que nos conducía al infierno? ¿Cómo fue? Porque estudiamos un libro donde nos enseñaba a apartarlos del mal. No, lo que nos enseñó, hermano, cómo apartarlos del mal es la palabra del Señor, el temor hacia Dios. Hermano, en fin, el estudio de la palabra del Señor sin la presencia de Dios no nos hace apartarnos del mal. Lo que nos hace apartarnos del mal es ese temor reverente hacia Dios. Hay muchos hombres que conocen la Biblia mejor que usted y que yo. La conocen de punta a punta, pero no hay temor reverente en ellos, en el corazón
corazón de ellos para apartarse del mal. Siguen haciendo mal, siguen, hermano, haciendo cosas atroces que da vergüenza. Pero usted y yo, personas humildes que venimos de lugares quizás, hermanos, muy pobres, gente muy rica que vive con opulencia, que conoce muy bien la palabra, pero no hay temor de ellos en el corazón de ellos para con Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace al hombre pecador apartarse del mal? El temor hacia Dios, bendito sea el Señor. Eso es todo. El temor a Dios nos da la capacidad. O sea, el temor hacia Dios nos capacita, hermano, no solo para temer a Dios. Según el libro de Efesios 5:21, dice que el temor a Dios, ese temor reverente, con humildad a Dios, nos capacita para podernos someternos unos a los otros. Así es el poder de Dios, hermano, el temor a Dios. Vea el poder que tiene el temer a Dios. Le da la capacidad a hombres, personas orgullosas como usted y como yo, de podernos someter los unos a los otros. Eso, hermano, es sorprendente, porque nosotros somos personas orgullosas. Mi opinión vale más que la suya, pero el temor a Dios me hace someterme por amor al Señor, en humildad, amén, los unos a los otros. Eso es glorioso, hermano. Que hombres pecadores, egoístas, orgullosos, vanagloriosos, tengamos la capacidad por el temor a Dios de poder llegar a estar unidos en una congregación cristiana y poder someternos, soportarnos los unos a los otros en el temor al Señor. ¿Por qué yo me someto? Usted se puede preguntar a los demás, ¿o por qué yo me someto a reglas de la palabra puestas en una congregación? Hermano, no es porque me guste, no es porque le guste. A nadie le gusta someterse a reglas mucho más bíblicas, santas. Yo le decía a mi hermano ayer, es más fácil hacer, no quiero ofenderlo, hacer actos religiosos que obedecer la palabra, porque hacer actos religiosos es de la carne. Pero someterse a la palabra es del corazón. Ahora, es más fácil hacer actos religiosos. Yo estaba viendo toda esta semana videos del pueblo de Israel para aprender un poco de esto. Es más fácil hacer actos religiosos porque eso yo estoy nomás sometiendo la carne, pero cuando me someto a la palabra, yo someto el corazón. Entonces, y eso, hermano, es lo que hace el poder del Espíritu Santo de Dios. No somete solo la carne, sino que somete el corazón para que nosotros podamos soportarnos los unos a los otros, según Efesios, Pablo hablando de Efesios, y podamos vivir en comunidad cristiana. Si no, hermano, aquí todos fuéramos enemigos. Como somos personas malas, personas orgullosas, egoístas. Pero eso es lo que nos hace unirnos como pueblo cristiano, el temor al Señor. Y gloria a Dios por eso, bendito sea el Señor. Nos da la capacidad. El temor reverente nos permite acercarnos a Él. O sea, el temor reverente al Señor nos permite acercarnos a Él en reverencia. Hermano, y esto es glorioso. Esto que voy a decir, grábeselo en su corazón. Y percibir su amor y su grandeza. El temor reverente hacia Dios nos permite acercarnos a Él, y no solo eso, sino que nos permite percibir su amor y su grandeza. Ahora, cuando yo vengo delante de Él en humildad y en reverencia, yo puedo percibir el amor que Dios tiene para conmigo. Y es ahí donde reconozco que solo hay un Dios. ¿Ve? No solo es el hecho de conocer la palabra, sino de venir delante de Él en reverencia, y yo puedo percibir el amor de Dios para conmigo. ¿O por qué? Porque vine delante de Él en humildad y puse a Dios primero en lo alto y reconocí mi bajeza. Ahora yo sé que Él tiene amor por mí y que me ha levantado de donde yo estaba tirado. El salmista dice, o la escritura dice, del muladar, del pecado, del mismo infierno, de ahí me sacó. Bendito sea el Señor. Y por medio de este temor, el hombre llega, hermano, a ser sabio. Cuando vea qué maravilloso el amor, el temor reverente hacia Dios. Nos da la capacidad de soportarnos los unos a los otros. Nos da la capacidad de percibir el amor y la grandeza de Dios. Y no solo eso, le da la capacidad al hombre de llegar a ser sabio. Eso es lo que dice el Proverbio 1:7. Alguien que me lo lea o se lo sepa de memoria, ¿no? Proverbio 1:7. El principio. El principio de la sabiduría,
Oiga como dice, hermano, el principio de la sabiduría es el temor a o de Jehová. Ahora, hermano, todo cristiano, por muy simple que seamos, por muy menos estudiado que seamos, hermano, todo cristiano tiene una porción de sabiduría dentro de él. Si ese cristiano, bueno, si es temeroso de Dios, es cristiano. Si una persona es temerosa de Dios, tiene una porción de sabiduría dentro de él. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, hermano, por muy simple que lo podamos ver, usted siendo cristiano tiene una porción de sabiduría dentro de usted. Y usted lo ha comprobado. Antes hacíamos cosas, muchas maldades muy malas. Ahora, hermano, muchas veces lo pensamos para hacerlo. Muchas veces lo pensamos para hablar. Y uno se queda pensando, ¿y por qué? O no, porque Dios lo ha transformado, lo ha cambiado. Usted y yo, si somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo del Señor dentro de nosotros. Y ahora, por medio de Él, ahora somos sabios. No estoy hablando de los sabios griegos, hermano. No, estoy hablando de la sabiduría que el Señor da a cada uno de sus hijos. No estoy hablando de la sabiduría que tienen los que trabajan allá en la NASA por haber estudiado todas las cosas. No, estoy hablando de la sabiduría del temor de Dios. Eso es lo que estamos aprendiendo. El temor natural. El temor natural. Todos nosotros nacimos con un temor natural. Y el temor natural es bueno. Porque el temor natural nos ayuda a apartarnos de aquellas cosas que nos pueden llegar a hacer mal. Este temor es instintivo. Ya nacemos con el programa nosotros, en nuestra computadora. Ya venimos programados para sentir un tipo de miedo. Usted le tiene quizás miedo a algún tipo de animales. Yo también. Tengo miedo a las culebras. No lo que parezca es culebra, yo me le aparto. Usted también puede tener miedo a algún tipo de cosa. ¿Qué sé yo qué? Bendito sea Dios. Y sirve para que tomemos precauciones. Es situaciones y cosas que nos puedan traer mal. Proverbios 14:16. ¿Qué dice el proverbio de Tracito donde leímos? El 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. O sea, nosotros traemos un temor, Proverbios 22:3 también más adelante. O sea, es temor natural. Ese que usted sabe que si usted se tira de un edificio para desafiar la gravedad, usted sabe que se va a romper la cabeza. Ahora, yo tengo ese miedo. Yo no voy a, hermano, a hacer esa prueba. Voy a desafiar la gravedad, me voy a tirar del edificio más alto que hay, solo para desafiarla. No, yo dejo en mí y en usted un programa de temor natural para no hacer las cosas. Yo me voy a tirar de un carro de 95 a 100 millas por hora y no me pasa nada. No, yo tengo miedo. Yo sé que me va a pasar algo, me voy a lastimar. Hay un temor natural. Hay un temor natural. Entonces, ese es el temor natural que viene ya programado en nosotros. Ese es. Ahora bien, vamos a ver, mira lo que me pasó. Estos lentes feos. Vamos a ver ahora, hermano, el miedo que conllevó a estos 10 espías a dañar a una nación. El miedo o temor que le tenemos a cosas que no pueden hacernos daño. A cosas que no pueden hacernos daño. Este temor maligno nos hace ver las cosas negativas exageradamente grandes. Bueno, como el perezoso, yo no salgo porque hay leones allá afuera, pero esa era la pereza. Y a la vez que nos hace dudar de Dios y sus promesas. Aquí está el problema. El temor al Señor, ya digo que es muy bueno. El temor natural es bueno porque nos ayuda. Pero este temor que miramos, encontramos en este libro, Gloria sea al Señor, fue el que dañó la vida de una nación entera. Bendito sea el Señor. Hace dudar de Dios y de sus promesas. Dios había prometido introducirlo a la tierra prometida. Él había prometido darles esa tierra. Bendito sea el Señor. Pero ese temor los llevó a desobedecer. Bien, este es el caso que hoy miramos o miraremos de los 10 espías miedosos. Y el estrago que causó, mis queridos hermanos, su miedo a toda una nación. A toda una nación. Este miedo hace que las personas perciban.
Pónganle atención, hermanos, a la palabra que acabo de decir. Perciban las cosas con exageración. A los que venimos de allá de los cantones, de la vía energía. No sé a quiénes le daba miedo caminar por la oscuridad. Yo tuve que acostumbrarme, hermano, porque no había energía. Tenía que caminar todo el tiempo. Cuando se hacía a las 6 de la tarde, la montaña cubría el sol y se hacía noche. Yo tuve que acostumbrarme a caminar todo el tiempo con lo oscuro, porque casi no había dinero para comprar lámparas o baterías. Entonces estuve todo el tiempo, ya conocía la piedra, me pegaba el paso en la noche. Eso hacía, hermano, soy honesto. Ahora bien, pero sí, yo le tenía miedo a las historietas que contaban los ancianos, de las cosas que salían. Y había un lugar, hermano, que daba a mi casa y tenía que pasar por esa calle, que la historia era que ahí asustaba. Yo todo el tiempo obviaba pasar por ese lugar, obviaba vivir por unos lugares para nunca pasar por ese lugar. O sea, quizás nunca fue verdad, pero lo que habían puesto en mi mente era, yo lo miraba demasiado extremo, demasiado grande. Y eso me dañó a mí como un niño, como un joven. Ahora, y ese miedo, hermano, es el que vamos a ver aquí. Lo que hace percibir las cosas demasiado grandes con exageración. Números 13:27. Mire lo que dice en Números 13:27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Dijeron ellos, el 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada, y también vimos ahí los hijos de Anak, los gigantes, la familia de ellos. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Bien, el informe está bueno, el informe está bien. El problema es, hermano, que la gente miedosa exagera la información. Es como lo que, no, espero que no, hermano, yo sé que no. Es como lo que ya en la vida pasada de dos cristianos les gustaba el chambre, le contaban algo y lo exageraba, lo engrandecía. Ahora, así es el miedoso, exagera la información, lo hace muy grande, y cuando llega a otras personas ya no es ni de la mitad de lo que antes era. Exageraron. Aquí el informe está bien, más en la escritura hace mención de eso. Ellos exageraron, la información. Bien, había cierta verdad en el informe, pero exageraron los datos, dice el escritor, porque se había apoderado de ellos el miedo y la duda. ¿Qué es lo que se apodera de ellos? El miedo y la duda. ¿Por qué? Porque ellos percibieron y exageraron lo que ellos habían visto. Bendito sea el Señor. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Oiga bien, ¿cómo ellos sabían que aquel pueblo era más fuerte que ellos? Si Dios le había mostrado grandes milagros. Ahora, ellos percibieron, por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos, yo lo he dicho, y lo he dicho con un tanto de humildad, y yo sé que hay personas mejores que mí, y eso es cierto. Ahora, muchas veces lo hacemos de una manera sintiendo lástima por nosotros, y ahí no funciona, mi querido. Uy, ahí no funciona. ¿Cómo ellos sabían que este pueblo era más fuerte que ellos? Su percepción. Ellos percibieron en su mente, ¿por qué? Por causa del miedo. Por causa del miedo. Entonces ellos dijeron, mas los varones que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que trae a sus moradores. Oiga, hermano, lo que estaban diciendo, la primera parte del informe estaba bien. Ahora, ellos exageran y añaden, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella
son hombres de gran estatura. No, no eran todos. Ellos percibieron eso por culpa del miedo que ellos sintieron. También vimos ahí gigantes y hijos de Aná, raza de los gigantes. Eso era verdad, eso no era mentira. Y éramos nosotros, a nuestros padres, oiga, póngale atención a esta frase, éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta. ¿Cómo ellos sabían? Que ellos eran como langosta para ellos. ¿Cómo ellos sabían? Así les parecíamos a ellos. Pongan atención a la última palabra. Dice ellos, les parecíamos como langosta, así les parecíamos a ellos. ¿Alguno de ellos pudo meterse en la mente de estos hombres? No. ¿Qué es lo que pasó? Lo que ellos percibieron por culpa del miedo los hizo llevar a pensar que ellos eran totalmente inferiores, que al pelear con este pueblo, ellos estaban ya perdidos. Ahora, hermano, eso es lo que causó que esta nación completa fracasara y no entrara a la tierra prometida. ¿Qué causó eso? Solamente una exageración por una percepción mala por culpa del miedo maligno que hay en el ser humano. Esa es toda la razón. Imagínate que Jesús, que lo sabe todo, él no percibía, él lo sabía. Hubiera dicho, no, yo no voy porque el dolor de la cruz es muy fuerte, es muy grave. Yo no voy a resistir eso, no voy a aguantar. Es un ejemplo, Jesús nunca lo iba a hacer. Él traía un mandato, que él obedecía a su Padre. Ahora, el problema aquí, hermano, con estos hombres es su percepción. Si yo pregunto, cuando yo formulé esta clase, si yo pregunto entre nosotros, ¿cuántas veces nosotros hemos dejado de hacer algo porque hemos percibido que nos va a salir mal? Yo sé que más de algunos vamos a levantar la mano y decir, yo, hermano, yo lo he hecho. Hemos percibido que algo nos va a salir, ni siquiera lo hemos intentado, mi querido, pero en nuestra mente pecaminosa hemos percibido que nos puede llegar a salir mal y no lo hacemos. Nuestra percepción de las cosas daña nuestras emociones. Eso es la enseñanza. Ahora, por eso, hermano, yo le hallé el contexto al Salmo 46 y 91. Pero yo cuando empecé a estudiar toda la clase y a oír mensajes, a leer la historia de Israel, me di cuenta, bueno, no solo a leerla, a escucharla, me di cuenta, hermano, que todo eso ha venido dañando, y no solo a ellos, mis queridos. Recuérdense que los primeros hombres, cuando pecaron, ¿qué hizo Adán cuando pecaron? Se escondió de Dios, sintió miedo. Él percibió que Dios lo iba a fulminar por su pecado. ¿Qué es lo que nosotros sentimos cuando ofendemos a Dios? ¿No es lo mismo, mis queridos? Dios hoy me va a fulminar por esto que hice, y yo mejor decido irme de la congregación o no hacer nada al respecto. Porque nuestra percepción nos invade el miedo que y vamos a llegar al libro de Job, y nos invade el miedo que hemos ofendido a Dios y que ya no tenemos perdón por tal cosa. Y nos quedamos, nos abrumamos, hermano, nos apocamos en la fe y nos dañamos, percibimos. Y eso es, hermano, lo que el escritor o en la Biblia quiere que no hacemos nosotros. Porque yo percibo, o es que yo siento, hermano. A veces no, hermano, nuestro sentir a veces es pecaminoso. Muchas veces es pecaminoso. Lo que esto ya vamos a ver, lo que sintió Elías más adelante. Ahora, nuestro sentir muchas veces es pecaminoso, bendito sea el Señor. Estos hombres exageraron y dieron este mal informe. Así les parecieron a ellos, como langosta. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo ellos saben que ellos eran como langostas delante de ellos? Que los gigantes, si es que habían ahí o no habían, o el otro pueblo, los veía ellos como langostas. ¿Cómo ellos sabían? Hermano, ¿cómo ellos sabían tal cosa? El miedo que los invade. El miedo. Por ejemplo, aquí hay algunos, o vemos algunos, no, yo no me subo a un avión porque se puede caer. Nunca se ha subido. Tiene miedo, o sea, es un ejemplo nomás. Esto le pasó a estos hombres. Ese avión se puede caer. ¿Qué tal si no se cae?
Decía un pastor predicando una vez, no conforme al miedo, sino el último ejemplo. Y habla del avión, ya que me acordé del avión, dice él, un hombre le tenía mucho miedo al avión, era un buen nadador. Y él dijo, yo voy a irme nadando, cruzar todo el Pacífico para llegar donde yo voy. Dijo él, porque le tenía miedo al avión. El otro que no le tenía miedo y era un buen nadador también se subió al avión. Se fue y llegó 2 o 3 horas, llegó al lugar donde iba. Pero el buen nadador, miedoso, confiado que él sabía nadar, percibió que el avión se iba a caer, empezó a nadar. Sí, nadó un día, pero después, ¿qué pasó? Se murió. Como lo que cuenta, no está en su guía, pero yo veía, el escritor da un relato de una persona que le tenía miedo a los bueyes, a los toros, todo lo que tenía cuernos, le tenía miedo. Y él huía de los cuernos. Y dice que una vez iba por un camino donde no había otra pasada y había cuernos, había bueyes, había algo ahí que parecía cuerno. Y él de su miedo se fue por el abismo, se cayó, se rodó y se mató y fue a caer encima de unos cuernos de animales que habían muerto y murió sobre los cuernos. Ahora, hermano, el miedo, el escritor pone eso y cubre bastante parte de esta enseñanza. Ahora, hermano, el miedo que nosotros percibimos muchas veces nos lleva a fracasar. Nos lleva a fracasar porque no es un miedo natural, sino un miedo pecaminoso como el número que estamos leyendo, capítulo 13, bendito sea el Señor. Ahora, dieron el mal informe. El miedo conlleva a la cobardía. No solo lo digo yo, lo dice el escritor y también la palabra, el cual hace ver el peligro de una manera exagerada. Digamos que el miedo es una arma que el enemigo usa. Digamos que el miedo es una arma que el enemigo usa. La fe es el arma del cristiano para vencer el miedo. Y eso es lo que nos enseña más adelante el Salmo 46, Salmo 91. Ahora, hermano, segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios, que dice, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, la situación es, seamos honestos, hay momentos que nos llega el atraco. Hermano, usted puede ser muy espiritual, muy el hermano más fuerte de una congregación, pero hay momentos que le puede llegar el atraco y puede percibir o podemos llegar a percibir cosas que en realidad no van a ser malas, sino que nuestra percepción las hace ver malas. Bendito sea el Señor. El concepto del miedo de latín es metus. Se trata de una alteración del ánimo. Hermano, yo cuando leía, bueno, de hecho yo lo tengo una enseñanza que di hace unos años, cuando leía este concepto, dice que se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro real o de la imaginación. Eso fue lo que produjo en el capítulo 13 a los 10 espías. Produjo una angustia en ellos. Y vieron a los gigantes grandes, aquel pueblo muy grande. Dijeron ellos, los ven como langostas. Ellos nunca supieron eso. Ellos se imaginaron. O sea, un producto de la imaginación, bendito sea el Señor, que hace estrago en nuestra vida. Hermano, quiero brevemente, si alguien ha tenido una experiencia, casi nunca hago este tipo de preguntas. Si alguien ha tenido alguna experiencia, brevemente, por favor, cuéntenos cómo salió de experiencia de miedo. Por ahí, alguno aquí que nos da pena decirlo, nos ayuda. ¿Cómo pudo salir? Yo cuando no era cristiano, yo tenía miedo de dormir por las cosas malas que soñaba. Cuando no era cristiano. Me hice cristiano, ahora duermo, hermano, como si nunca he tenido problemas. No como niño, ellos se despiertan cada hora. No como niño. Amén. Amén. Por alguna razón yo tengo miedo al encerrado, al oscuro. Me tocó una vez que me iban a hacer un scan y cuando iba para el doctor, mi hija me fue explicando que van a hacer esto, te van a meter en una cosa oscura, tú no vas a ver nada, te van a encerrar. Hermanos, mi mente empezó. El miedo. Y me caí un temblor y fue una cosa de lazo. Y mi hija me notó y me dijo, tranquila, no
Ay, hermano, yo cuando me metieron en estas cosas, sentí que cerraron la puerta, me dieron una almohada. Yo lo que hice fue ponerme boca abajo y me puse la almohada en los ojos. Y yo cerré los ojos, hermano, y jamás lo volví a abrir hasta que abrieron los ojos. Porque es un pánico que tengo alrededor y a lo oscuro, ¿verdad? Entonces, y me di cuenta que cerrando los ojos y concentrándome en mí mismo, era de la forma que yo vencía. Ahora cuando me subo a la lavadora, no me da nada. Eso es lo que yo hice. O sea, hermano, ve algo que para usted, para mí puede ser. Tenía que meter un burka y taparlo con cemento. Hermano, yo que voy a morir, pero en realidad, hermano, no le tengo miedo. O sea, para mí puede ser algo quizás sencillo, pero para otro, como en el caso de la hermana, eso es muy grave. Ahora, hermano, ese tipo de miedo lo puede llevar a uno al fracaso, lo puede llegar a uno hasta la muerte. En el caso de la hermana, si no pudo contra el miedo, puede llegar hasta morirse por eso. Y no solo ella, hay muchos casos, hermano, gloria sea al Señor, que pueden pasarles tal cosa. Mucha gente, aún siendo cristiana, tiene miedo. Dicen, yo nunca he visto dormir con la luz apagada de su cuarto. Pero yo me duermo y la luz encendida o apagada igual me da. Yo me duermo. Ahora, pero quizás eso es para mí, para otro no. Y en el caso, hermano, esta guerra no era la primera. Vamos a poner la Biblia, no era la primera. Habían ido a otras guerras. Pero en este caso en particular, el miedo les abatió tanto que hicieron fracasar a toda la nación. Y puede pasar, hermano, lo mismo dentro de una congregación. Quizás no de esta, quizás o de esta o de otra, que una sola persona puede atemorizar a todo el pueblo. Una sola persona. En este caso puede ser un líder, puede atemorizar a toda una congregación, como pasó en el caso del pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Gracias, hermano Rubidia. Ahora bien, el miedo ataca nuestra visión. Hermano, el miedo ataca nuestra visión. La hermana dice que mejor, estoy hablando de una visión, hermano, no solo espiritual, sino también una visión literal. Un ejemplo muy conocido es el caso del profeta Elías, Primera de Reyes 19, 3 y 4. Vamos a leer los pasajes, hermano, si alguien me dio el Primera de Reyes. Perdón, Primera de Reyes 19, 3. Primera de Reyes 19, 3, por favor. 19, 3 del versículo 4. Amén. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criada. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. Ahora, hermano, gracias, hermano. Ahora ve, hermano, que Elías había hecho unos pasajes atrás. Había obtenido, ya hemos dicho en este lugar, una gran victoria de parte del Señor. Ahora, pero cuando él ve, hermano, y percibe un miedo que lo invadió, él decidió mejor huir. Y no solo huir, él pensó mejor morirse. El miedo que invadió su corazón. Ahora, él vio la amenaza de esta mujer y él decidió, hermano. Él percibió, bueno, de hecho lo iban a matar. Pero él decidió mejor irse. Aunque Dios lo hubiera guardado, Dios tenía un plan ya para con Elías, gloria sea al Señor. Pero lo que encontramos aquí es lo que él percibió en su corazón, se llenó de temor, se fue, se acostó bajo este árbol y pensó morirse. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado mejor? Mejor quisiera morirme en vez de que esto me pase. Una vez hemos pasado por eso. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Ataca las emociones. ¿Se acuerda el concepto de miedo que leímos? Controlándolas y tomándolas, tornándolas en miedo. Nuestras emociones. Números 13, 28. Número 13, 28. Las torna nuestras emociones. Vean. Mas el pueblo que habita ahí, aquella tierra es fuerte y la ciudad es muy grande, fortificada. Y también vimos ahí a los
hijo de Adán. Ahora, hermano, ¿qué hizo el enemigo? Tomó sus emociones, las transversó y las tornó en miedo. Eso es lo que hace el enemigo. También vimos ahí a los hijos de Adán. Eran grandes, eran gigantes. Está bien, ellos sabían que vivían ahí. Ahora, ¿qué hizo el enemigo? ¿O qué hace el enemigo con nuestras emociones? Las torna en miedo. Las emociones no son malas, hermano. Tener emociones es bueno. Por ejemplo, emociones, yo me río, yo lloro, yo me alegro, puedo compartir con las demás personas por medio de mis emociones. Ahora, cuando el enemigo torna las emociones en miedo, se convierte en un peligro. Lo que pasó en el pasaje que estamos estudiando fue lo que pasó al profeta Elías cuando él vio el peligro que le aquejaba. Ahora bien, lo que sentimos, el miedo, lo que sentimos, número 13:31. Número 3:31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Lo que sentimos, mis hermanos, afecta también nuestras vidas. Ellos se sintieron menos que aquel pueblo. Se sintieron ellos menos que aquel pueblo. O sea, lo que sentimos muchas veces, hermano, por cosas que sentimos, dejamos de hacer cosas buenas. No es que yo siento, hermano, que voy a fracasar, por eso mejor no. Las cosas que sentimos, el enemigo agarra nuestras emociones y las torna en miedo. A ver, ¿por qué nos da tanto miedo morirnos, aún siendo cristianos? Por lo que percibimos. Yo percibo que nunca más voy a ver a mi familia. Eso es lo que yo percibo. Ahora, pero si yo veo la muerte con ojos espirituales, yo tuviera deseo de morirme, que no es así. Yo tuviera deseo de morirme. Ahora, es lo que percibimos. Es lo que usted y yo percibimos, hermano. Ahora, pero cuando, aún siendo cristiano, yo le tengo miedo a morirme, ahí hay un problema. Amén. La emoción de cristiano fue tomada por el enemigo, la trastornó y la convirtió en miedo. Ahora, aún siendo cristiano, al saber que voy por la eternidad con Cristo, esa persona tiene miedo a morirse y ni aún quiere que le cuenten de las personas que mueren. Porque el enemigo ha tomado una emoción buena. Bueno, Pablo pensaba en morirse cada vez. Una emoción buena, hermano. Espiritualmente hablando, una emoción muy buena. Saber que ese es el pasaje para los cristianos para estar por la eternidad con el Señor. Pero el enemigo la toma y la trastorna. Eso es lo que hizo con estos hombres. Bien, aquí quiero que entendamos que lo que percibimos puede ser basado en nuestra fe. Esto es muy importante, hermano. Lo que percibimos como cristianos pudiera estar basado en nuestra fe o basado en la duda causada por el miedo. Lo que usted y yo percibimos como cristianos puede estar basado en la fe o en la duda causada por el miedo. Porque hay hermanos, no tienen miedo irse para la Rusia comunista, para el África, para el India, hermano, a predicar la palabra. Ellos no perciben miedo. Ellos no perciben esa fobia de miedo que los van a matar allá. Van allá. Yo escuchaba reciente a una mujer que le quitaron la mano y mataron a su marido por estar predicando el evangelio. Estas personas saben que hay peligro, pero no perciben o esa percepción de fobia, o no, si yo voy me van a matar. Me van a matar. No, sino que en otras palabras, este tipo de miedo atacará nuestra percepción de cómo lo hacemos, bien sea la fe o bien sea la duda. En el caso de que estamos estudiando el libro del Número, fue la duda, la desconfianza en el Señor que los atacó. También tenemos al apóstol Pedro caminando sobre las aguas, Mateo 14, 29 al 30. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? No quiero criticar a Pedro, porque ni uno de ustedes ni yo he caminado por las aguas. Él sí lo hizo. ¿Qué pasó con él? Pedro miró el fuerte viento. Pedro vio el fuerte viento y percibió que se iba a hundir. Ahora, ¿qué pasó con él? Pedro era un buen nadador. Estaba Jesús al frente de él. Ahora, ¿pero qué fue lo que pasó? Cuando miró, él percibió que se iba a hundir. Ahí está el problema. Lo que nosotros percibimos. O sea, y muchas veces, hermano, nos olvidamos de la palabra del Señor. Por eso, gloria a Dios que tenemos el Salmo 46. Lo que percibimos. Muchas veces
uno percibe, gloria sea al Señor, lo que le pasó al apóstol Pedro, un pecador. Imaginen que el hermano que se creció pescando allá, diga, me puedo ahogar nadando cuando es un buen nadador. Eso lo puedo decir yo, que no soy un buen nadador. Alguien que es un buen nadador, hermano, no puede llegar a hacer eso. Pedro es un buen nadador. Ahora, él percibió. Ahora, hermano, cuando percibimos las cosas sin fe, ahí viene el fracaso. ¿Y dónde viene el fracaso? Eso es el problema. Eso le pasó a Pedro, le pasó al profeta Elías, le pasó a toda una nación que percibieron, hermano, y pecaron delante del Señor. No sé, eso como vio a Pedro en ese momento, gloria sea al Señor. Todo le digo, hombre de poca fe. O sea, hermano, la fe de nosotros a veces nos daña y nos hace percibir cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Ahora, hermano, ¿quién había prometido la tierra al pueblo de Israel? Había sido Dios, había sido el Señor. ¿Quién había mandado a venir a Pedro a caminar por las aguas? ¿Quién le dijo ven? Jesús. Ahora, hermano, la pregunta es, y a mí me dolía el corazón por las dudas que he tenido a veces, ¿quién nos ha llamado a nosotros? Cristo, hermano, Cristo nos ha llamado. ¿Cuántas veces hemos dudado de su palabra? ¿Cuántas veces hemos dudado de su palabra y hemos dejado de caminar por el camino que él ha trazado? Como el apóstol Pedro dudó por ver el fuerte viento que había, nosotros también muchas veces hemos dudado de las promesas del Señor, hermano, y hemos desmayado por causa que percibimos que algo está malo en lo que estamos haciendo. Gloria sea al Señor. Lo que oímos. Recuerden que este pueblo oyó. Este pueblo, al escuchar el reporte exagerado, número 1332, lo que oyó toda la nación, todos los que estaban ahí reunidos, el mal reporte de los 10 espías, se pusieron a llorar y tuvieron miedo. Ahora, hermano, por eso yo siempre recomiendo, no es bueno andar escuchando cosas que no nos edifican. Hermano, muchas veces lo que oímos tiene gran impacto en nuestro ser, en nuestras emociones, y muchas veces nos ponemos a llorar. Yo hago siempre en forma de chiste quizás. Yo digo, tenía una tía por parte de mi abuelo paterno, y la señora escuchaba novelas por la radio. Recuerden que no había televisión donde nosotros vivíamos, no sé de ustedes. Y la señora se echaba a llorar a la radio. Cuando escuchaba cosas que habían pasado en la radio, la vieja echaba a llorar. Ahora, lo que ella escuchaba tocaba sus emociones, y todo lo que estaba pasando al otro lado era mentira. Pero ella se echaba a llorar por lo que oía. Pues, de igual manera, cuando yo estudiaba este pasaje, de igual manera, le pasó a esta nación. Ellos se echaron a llorar por un reporte exagerado que los 10 espías le dieron. Hermano, y eso, hermano, nos puede pasar a nosotros. Por un reporte exagerado. Me contaba la hermana Vanessa ayer, me contaba así, mire. Yo traía esto a la clase y me ayudó mucho. Dice que a su abuela fue al hospital por un dolor de estómago. Allá le dijeron que por todos los síntomas, sin examen, por todos los síntomas que tenía un cáncer. Y la viejita ya había dejado de comer casi una semana. No estaba muriendo de la enfermedad, sino por haber dejado de comer. Por lo que ella oyó, sin tener un dictamen, médicamente hablando. Ahora mire, hermano, por lo que oímos podemos llegar a fracasar. Y no solo hablando en la salud, podemos llegar a fracasar en lo espiritual, por lo que oímos. Muchos hermanos han dejado de perseverar por la crítica de alguien. Yo conozco de primera mano a algunos. Han dejado de perseverar por críticas de personas. Aquí un hermano que estuvo en diaconado se fue solo porque, bueno, era fuerte lo que le dijeron. Y no todos aguantan las palabras. Usted no sirve para nada, hermano, como un diácono. Pero eso es fuerte. Eso, hermano, lastima. Eso daña. Pero una persona fuerte, está bien, bueno, es posible. Y se va para la casa. Pero no todos. No todos, hermano. Con el hermano Juan fuimos a buscar a este hermano y dijo, no, dijo, no puedo. El hermano Bernal me dijo de esta manera. Entonces, y vea, hermano, lo que oímos, cómo afecta nuestras emociones.
cómo daña nuestro ser. Este pueblo, hermano, dejaron por un lado el informe de los dos hombres que estaban siendo reales con el informe y escucharon el informe de 10 hombres que estaban dándole mentira y se echaron a llorar, a lamentarse y deseaban, gloria sea al Señor, quizás nunca haber llegado a ese lugar. Lo que vimos este pueblo al escuchar el reporte exagerado número 1332 de los 10 espías, se pusieron a llorar y tuvieron miedo. Número 14:9. Tuvieron miedo. Notemos la percepción de estos 10 espías. Número 13:33. Ahí, en 13:33, que ya lo leímos, cómo ellos percibieron, cómo ellos sabían que ellos les parecían langosta a este pueblo. Esto solo lo causó una sensación de miedo. Joel 3:10 dice en su último párrafo, dice Joel, diga el débil, fuerte soy. Ahora, hermano, es aquí donde quiero que encerremos todo esto que hemos hablado. En el momento de la debilidad, nosotros somos cristianos, ya vimos unos pasajes, algunos, está el Espíritu Santo de Dios en nosotros, y es ahí donde podemos decir, diga el débil, fuerte soy. Y agarrar las promesas del Señor, bendito sea Dios, y que no nos vaya a pasar lo que a esta nación completa le pasó. ¿Qué pasó en nuestro relato? Todo el pueblo escuchó a los miedosos, y esto les trajo gran consecuencia. Número 14:30. Esto sí quiero que lo lean. Número 14:30. Miren lo que dice el versículo 30 del capítulo 14. Vosotros la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que los haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Y todo esto relacionado con el pecado de los 10 espías. Todo esto relacionado. Con respecto a los 10 espías, murieron de plaga. Número 14:36. Ve el 36 lo que dice. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar. Oiga, hermano, aquí dice murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Hermano, esto nosotros lo leemos y lo escuchamos. Primero, murmuraron contra Dios, luego desacreditaron toda la nación. Pero ¿qué pasó? Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Esa fue la plaga. Murieron de plaga por el mal informe que dieron al pueblo de Dios. Por eso, hermano, a lo que predicamos, la palabra no debemos de exagerarla, sino hablarla tal como está escrita. No podemos exagerarla. No podemos exagerar. Por ejemplo, las personas que usan la Biblia para sacar el dinero de la bolsa de las personas exageran pasajes para aprovecharse y tuercen la emoción de las personas. Estos hombres, hermanos, exageraron el informe y dañaron a una nación completa, la cual entró a la tierra prometida, y ellos murieron de plaga por tal hecho. Eso es lo que puede conllevar a cualquiera, no solo a ellos, sino a cualquiera de nosotros, a fracasar. Bendito sea el Señor. Ahora, la ansiedad de un padre por sus hijos terminó en tragedia. Hermanos, yo hablaba con alguien ayer y yo le decía, hermano, ¿quién de nosotros no ora por sus hijos? Todos nosotros, sea o no cristianos, oramos todos los días por nuestros hijos. ¿Quién no lo hace? Todos oramos. Ahora, por eso aquí, no quiero, hermano, ser dogmático y levantar en su corazón una doctrina de lo que enseña el escritor o de lo que voy a hablar. Porque usted ora por sus hijos, yo oro por los míos, o oramos por sus hijos, si es sacrificio por ellos, gloria sea al Señor. Pero, según el escritor y según el inciso, dice que había la ansiedad en este hombre por sus hijos. Aquí en este relato encontramos a un hombre que sí tenía un sufrimiento real. O sea, el sufrimiento de este hombre no era nada ficticio, hermano. No se lo había inventado él, sí estaba sufriendo, el cual le estaba causando mucho daño y dolor. Pero no pasemos por alto que Dios estaba en el asunto. Ahora, recuerde que el sufrimiento de este hombre era algo real, era algo vivido.
que sabe el relato, Job 1:1. Yo sé el relato. Ahora, pero en el corazón de este hombre había algo que lo martillaba a diario. ¿Qué era? Y era el miedo que sus hijos fueran a fallar a Dios. ¿Quién no lo hace? Y él se levantaba de mañana y ofrecía holocausto. Job 1:5. Él se levantaba todas las mañanas, como todo padre, toda madre, se levanta en la mañana, ora a Dios, pone su familia en sus manos, ora al Señor, y hay preocupación que esos hijos se desvíen y hagan cosas desagradables delante de Dios. Ahora, ¿quién no lo hace? Todos nosotros lo hacemos. Ahora bien, pregunto, ¿Job hacía mal, hermano, al presentar sus hijos delante de Dios? Job no hacía mal. Job no hacía ningún mal. ¿Usted y yo hacemos mal al presentar nuestra familia delante de Dios? No. Ahora, hermano, aquí está el asunto. Un hermano ministro me decía un día que él, por lo único que llegó a decaer en el ministerio, porque todos sus hijos no eran cristianos. Y era la oración de él, el ayuno de él, que sus hijos pertenecieran al Evangelio. Ahora, pregunta, hermano, ¿este hermano estaba mal por decir eso? Hermanos queridos, seamos honestos. Alguien puede no querer a sus hijos para no sentirse mal que no perseveran. Hermano, eso es doloroso. ¿Quién de una familia no quisiera que toda su familia estuviera en el Evangelio sirviéndole a Dios? Todos nosotros. Hermanos, si todos los hijos de nosotros tuvieran, que esta congregación fuera grande, estuviéramos todos alegres, hermanos, adorando al Señor juntos con todas nuestras familias. Pero sé que en los corazones de muchos hay dolor. Hay dolor y no podemos culparlos, hermano. No podemos culpar a muchos porque no está su familia dentro de una congregación. Ahora, ¿por qué he dicho todo esto? Porque también usted y yo no podemos culpar a este hombre de la Biblia por lo que él hacía. No podemos culparlo. Recordemos que Job no sabía lo que hoy nosotros sabemos, hermano. Que Dios había permitido que la situación le viniera a su vida. Hoy usted lo sabemos, usted y yo lo sabemos por el relato de la Biblia. Job no lo sabía, hermano. Un ejemplo. Usted, cuando le pasa algo en su vida, usted no sabe que eso Dios lo puede tornar en una bendición para fortalecer su vida espiritual. Usted no lo sabe en el momento. Yo no lo sé en el momento. Usted ha pasado situaciones graves que han fortalecido su fe. Usted no se da cuenta de eso en el momento que está pasando. Se da cuenta hasta después. Job no sabía. Nosotros hoy tenemos la bendición que podemos leer el relato de este hombre y hoy sabemos lo que pasó. Hermano, él no lo sabía. Él solo estaba sufriendo, solo estaba padeciendo con sus buenos amigos que llegaron a ayudarle. ¿Usted se acuerda de ellos, verdad? Sus buenos amigos que llegaron a ayudarle. Él no sabía tal cosa. Él solo padecía. Ahora bien, pero ¿cuál es el temor de este hombre? Él no sabía la situación. Mire Job 3:20 lo que dice. Vaya al libro de Job 3:20. Quiero que leamos este pasaje. 3:20 al 23. Mire cómo él decía, hermano. Y cuando usted lee estas palabras, usted puede encontrar, hermano. Es que es tan lindo, hermano, la palabra del Señor, que usted cuando escucha a las personas hablar, usted se cuenta del dolor que está en su corazón. Mire lo que él decía. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Sí, yo estoy amargado, yo quiero morirme mejor. ¿Qué esperan la muerte? Decían los amargados que esperan la muerte. Y ella no llega. Aunque la buscan más que tesoros. Vean, hermano, estamos mirando el corazón de un padre que estaba dañado por la situación. Dice, la buscan más que tesoros. Y no la hayan quizás. Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro.
Sí se alegraba que la muerte llegara y lo matara. Se alegra. Dice él, porque esa es la vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado. Pues antes que mi pan viene, mi suspiro y mi gemido corren como aguas. Bueno, hermano, estamos viendo el corazón destrozado de un hombre por lo que le había pasado. Ahora, tengo miedo de decir que este hombre estaba pasando por una ansiedad de una emoción dañada. Yo tengo miedo de decir eso porque la situación de este hombre era tan real como usted y yo estamos en este lugar. Tengo miedo de decir que la ansiedad lo había llegado, hermano, perder todo, perder su familia, perder su salud. Hermano, no es algo fácil. Yo sé que usted y yo también pudiéramos llegar a desear morirnos. Pongámoslo en el caso del hombre. Yo tengo miedo de decir que este hombre estaba en un momento de ansiedad. No. Lo que este hombre tenía era algo real, era algo vivido, era algo que le estaba pasando y él veía que estaba sufriendo. Bendito sea el Señor. Ahora, pero cuando llegamos al versículo 25, y este es el que me pone más en contra de la pared, pareciera que Job tenía mucho miedo ofender a Dios o que sus hijos lo hicieran y recibieran un castigo. Versículo 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ahora, me ha acontecido lo que yo temía. Le voy a leer el versículo 1 del capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermano, un hombre perfecto, maduro delante de Dios, recto delante del Señor, temeroso de Dios, invadido por ansiedad. Ahora, le voy a hacer una pregunta. A los que nos pegó el COVID y estuvimos a punto de entregar cuentas. Aleluya. Hermano, usted sabía que era temeroso de Dios. Usted no sabía que estaba entregado al Señor. Usted lo sabía. Bueno, cada quien sabe lo que estaba pasando. Sabíamos que estábamos entregados al Señor y que no estábamos haciendo, en palabras humanas hablando, nada para ofender a Dios. Digo en palabras humanas hablando porque siempre ofendemos al Señor. Nada para tener al Señor en contra nuestra. De repente el bombazo. De repente no podíamos levantarnos. Yo caminaba como que tenía 103 años. Súper mal, hermano. Caminaba en el pasillo tan cortito en la casa cuando ya me iba pasando unos pasos. Ahora, hermano, ¿cuál es la pregunta que quiero formularle? ¿Usted sentía ansiedad porque sus emociones estaban dañadas o sentía el dolor de la enfermedad? ¿Qué sentía? Bueno, yo sentía el dolor de la enfermedad. En realidad a mí ninguna ansiedad me había invadido, sino el dolor que causaba aquella enfermedad. Ahora, ¿por qué puse este ejemplo? Porque algunos de nosotros lo hemos vivido. Ahora vayámonos al relato bíblico y miremos a este hombre. ¿Qué le había invadido? ¿El dolor que estaba pasando o la ansiedad que le había llegado? El dolor que le llegado. Seamos honestos. El dolor. Por eso a mí me llamó mucho la atención y me dolió cuando vi el inciso. No. Ahora, hermano, no podemos culpar a alguien por el dolor que está pasando, porque si a mí no había llegado, yo no puedo decir, no, pues no es mucho. Ahora, esto le pasó a este hombre. El versículo 25. Ahora, hermano, esto que voy a decir no quiero, ya dije, no quiero y lo repito, formar una doctrina. Pero muchas veces es lo que percibimos y pensamos que nos acontece. O sea, no quiero, hermano, que por esto vayamos a hacer una doctrina y vayamos a decir, no, ¿por qué? Porque dice que la voluntad de Dios obra a nuestro favor. No quiero pensar que usted va a decir, no, imagine que no tiene nada en su casa. Yo voy a pensar que voy a llegar a comer un steak a la casa, no tengo ni frijoles. Bueno, imagínese, hermano, que no sucede que usted se llegó a comer esa comida muy buena que a usted le gusta a su casa porque no tiene nada. Ahora, por eso no quiero que formulemos una doctrina de esto.
y pensar porque yo pienso eso va a suceder, como alguna falsa doctrina, allá, afuera. No, yo quiero, hermano, que seamos, bíblicamente hablando, que nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios. Y en el caso de este hombre, era algo permitido por Dios. Era algo que Dios había permitido. Ahora, ¿de qué temor este hombre está hablando? ¿Temor de que los hijos fueran a pecar y le viniera un castigo? ¿Temor de que él perder todo lo que tenía? O sea, porque solo dice lo que yo temía. El versículo 25, hermano, dice eso, del capítulo 3. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Bueno, pero hasta ahí, ya no va más allá. Y eso es lo que quiero que entendamos, ya no va más allá el relato bíblico. Solo otra cosa que hubiera dicho, yo tenía miedo que mis hijos pecaran contra del Señor, o que todo yo lo perdiera. Bueno, ahí tuviéramos base para decir, este era el miedo de este hombre. Bueno, por eso yo dije, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con este pasaje. Mucho cuidado. No pensar que lo que yo pienso, eso puede llegarme a pasar. No seamos, hermano, dogmatistas, pensar que, no, yo pienso que fulano de tal se va a morir. Al menos que Dios le haya dado la palabra, va y dígase, arregla tu casa como el profeta, porque Dios ha dicho que te vas a morir, como el profeta. Pero no pensar, porque ya vimos que el enemigo puede turbar nuestra percepción, como percibimos las cosas. Este hombre estaba pasando por un dolor real, algo, hermano, que no era para menos. Se me está acabando el tiempo. No hagamos tal cosa. Que Dios tenga piedad de nosotros, le puse, y cuando sintamos algún tipo de ansiedad, podamos confiar en Dios y podamos decir como el salmista, en el día que temo, yo en ti confío. Hermano, no es cierto que nosotros no podemos, hermano, quitar el viento, quitar la tormenta, pero sí tenemos a alguien que sí lo puede hacer. Eso es lo más glorioso. Ahora, hermano, rápidamente, la protección que Dios da no deja lugar al temor. Él no promete eliminar las tormentas de la vida. Salmo 46 del 1 al 3. Ahora bien, este salmo es de mucha importancia por lo que antes hemos leído para el cristiano, porque por medio de él nos damos cuenta que habrá tribulaciones. Habrá tribulaciones. Pero aquí se nos anima que Dios es nuestro amparo. Y no solo nuestro amparo, sino nuestra fortaleza. Bendito sea Dios. Jesús enfatizó, hermano, al decir que en el mundo tendremos aflicciones. Ahora, por eso la aflicción a nosotros los cristianos ya no nos agarra desapercibido, porque Cristo lo enfatizó, que en el mundo tenemos aflicciones. Los cristianos tendrían tribulaciones, pero Él también dijo, pero confía en mí. ¿Qué es lo que mantiene en pie a un cristiano, a usted y a mí, en medio de la tribulación? Pues es la fe. Porque dice Romano, Pablo, porque por medio de la fe tenemos esperanza. Porque la esperanza no avergüenza. Hermano, le puede pasar cualquier cosa, pero si vivimos en fe, en la esperanza de las promesas de Dios, hermano, los vamos a mantener firmes. Aleluya. Esta promesa para el cristiano elimina todo temor, aunque el enemigo en medio de la tribulación, el cristiano quiere ponerle siente soledad. Hermano, en medio de la tribulación es cuando el cristiano se siente más solo. Todos me dejaron, todos me abandonaron, nadie hace esto. Hermano, seamos honestos, hemos pasado por ahí, se siente solo, pero ¿qué dice Dios en su palabra? Isaías 41:10. Leamos esta palabra. Isaías 41:10. Miren lo que dice el profeta Isaías con respecto al pueblo de Israel. 41:10. ¿Alguien lo encontró? Déjame leer, por favor. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Que te esfuerzo, sí, está bien. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra De mi justicia. Gracias, hermano.
Ahora, hermano, pero el problema es cuando nosotros llegamos a ese punto. ¿Qué hacemos? ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado. Ahora, hermano, ¿no es cierto que muchas veces en medio del problema el enemigo quiere distorsionar nuestra fe? Dios no te escucha la oración. Y el salmista decía, yo oro a ti porque tú me escuchas. Al revés. Y hacernos perder fuerza. Pero lo maravilloso de la palabra es que Dios ha prometido darnos fuerza. Por lo que leímos, Isaías 40, 31. Ahí donde estamos, bendito sea el Señor. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, cuando esperamos las promesas también, lo de Salmo 73, 26, cuando escuchamos esas promesas, hermanos, agarramos fuerza. Por tal razón, Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Ahora, hermanos, cuando llegamos a ese momento de tribulación, es donde debemos de tomar fuerza del Señor, tomando el ejemplo de que hemos leído del libro de Números. Ahora, debemos fortalecernos en nuestro Señor, solamente en nuestro Señor Jesucristo. El salmista dice, por tanto, no temeremos, oiga, aunque, y da una lista de cosas en el Salmo 46, del 1 al 3, da una lista de eventos que pudieran pasar. Dice él, no temeremos. Salmo 46, de 2 al 3. Aquí es muy importante, hermanos, tomar en cuenta las promesas de Dios. Por eso enfatizamos siempre, hermanos, leer la palabra. Cuando usted lee la palabra, ve las promesas de Dios en ella. Y cuando viene el atraco, uno tiene base para poder formular al enemigo la defensa, amén, que tenemos de parte del Señor. Pero el problema es que muchas veces nos olvida. No sea usted, muchas veces nos olvida que Dios ha dado promesa en su palabra. Porque en medio de la circunstancia adversa, el enemigo daña nuestra percepción otra vez y puede hacer que percibamos que Dios no escucha nuestra oración. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado? Lleva años orando por algo, o días orando por algo, y pareciera que no hay una respuesta en su oración. Nuestra oración y nos pone de fallecimiento. Oh, Dios no te escucha la oración. Y uno empieza a fallecer. ¿A cuánto les ha sucedido? ¿A cuánto nos ha pasado? O Dios no escucha tu oración. Y nuestra percepción de cómo percibimos las promesas de Dios, empezamos a verlas diferentes. Y empezamos a decaer, empezamos a dejar de orar, empezamos a dejar de confiar en el Señor. ¿Por qué? Percibimos mal. El enemigo transformó nuestra emoción, la confianza del Señor, y empezamos a percibir mal. Pero David dice que no, o el salmista dice que no. Mire lo que dice Isaías 40, 29. Ahí cerca donde estábamos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguno. Hermanos, esa es la promesa de Dios. Bien, aunque todo lo peor pudiera pasar, dice el salmista, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Concluyen siendo, no debemos dejarnos dominar por el temor del que hemos hablado atrás, de algo que nos pueda suceder, sino solo confiar en la mano poderosa de Dios. Quiero que para terminar, hermano, leamos el Salmo 34, 19. Miren lo que el Salmo, si algo lo encuentran en el 34, 19. ¿Qué dice? Se lo voy a leer. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará. Ahora, hermano, muchas son las aflicciones de aquel que sirve al Señor. Muchas aflicciones podemos pasar nosotros. Pero ¿cuál es la promesa? Que de todas ellas el Señor nos ayudará. ¿O nos ayudará? Hermano, hay cosas, hermano. Hay enfermedades, hay situaciones que usted y yo no las podemos evitar. No vamos nunca, ni aún orando, vamos a poder evitarlas. En el caso que hemos tomado del siervo, que era un hombre recto, temeroso de Dios. Hay cosas que no las va a poder evitar. Hay enfermedades que no las va a poder evitar. Y eso, por eso el salmista nos quiere preparar. Para que usted y yo estemos preparados cuando eso venga. Y saber que aún siendo yo cristiano, hay cosas que yo no voy a poder evitar. Tengo que enfrentarlas.
¿Cómo la voy a enfrentar? Sabiendo que tengo a alguien que es mi fortaleza, que es mi pronto auxilio y que puedo venir a Él y que Él me va a ayudar. Yo no puedo evitarla. Como los discípulos en el mar, ellos no pudieron evitar la tormenta, pero tenían a aquel que podía ayudarles en la tormenta. Eso es lo glorioso, hermano, cuando leemos las promesas de Dios. Yo no puedo evitar que mi cuerpo se dañe en una enfermedad, pero tengo al Dios Todopoderoso que Él me puede dar la fuerza para seguir aún en medio de la enfermedad, en medio del dolor, para seguir adelante. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios hace. Bendito. En todos nosotros los cristianos. No puede evitar. Hay cosas, hermanos, que van a pasar. No las puede evitar. Usted no las puede evitar aún orando, aún ayunando, aún vigilando. No las puede evitar. No quiero ser fatalista tampoco. No quiero serlo. Pero hay cosas, hermanos, que no las puedo evitar. Pablo, por ejemplo. Pablo no quería vivir enfermo. Le oró al Señor. ¿Qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque de eso se perfecciona el poder de Dios. Eso es lo que Dios hace, hermano. Por eso, mi consejo ha sido, no solo ahora, hace ya muchos días, hermano, si nos llega alguna situación, glorifiquemos a Dios, exaltemos a Dios, porque Él algún propósito ha de tener al pasarnos por esa situación. Aleluya. No es por gusto, algo vamos a aprender, algo vamos a sacar de esa situación, algo vamos a sacar, como el salmista David. ¿Para dónde yo me voy a refugiar? En Dios. ¿Dónde yo voy a ir? En el Señor. Dice el salmista que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Vean lo que dice el versículo 6, estoy en el 34 del libro de los Salmos. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de toda su angustia. Y dice más abajo, hermano, el 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bendito sea el Señor por eso. Hermano, sé que puede, en el estudio de estos pasajes, puede ser que quizás hasta yo mismo puedo estar atribulado por algo. Usted mismo que está escuchando puede estar atribulado por algo. Pero que esta palabra, hermano, nos dé confianza, no en nosotros, sino en el Señor, sino en Dios. Venir delante de Él y poner nuestra queja delante de Él. Y el Señor, yo me di cuenta que yo no puedo. Ayuda. Y es ahí donde Dios toma el control de nuestras vidas. Job no pudo evitar, hermano, el dolor que tenía. No pudo evitarlo. Pero cuando usted ve más adelante, cuando usted lee todo el libro de Job, se da cuenta aquella situación que este hombre tenía, cómo obró para bien sobre él. Usted cuando lee el libro de los Salmos se da cuenta cómo Dios, hermano, obró y escuchó la oración del salmista. Eso es, hermano, encontrarle la parte positiva, por decirlo de alguna manera, o la parte espiritual, no voy a decir, la parte espiritual, algún problema que a nosotros nos llega. ¿Fácil es? No, hermano. ¿Fácil es gozarse en medio de un problema? De ninguna manera. ¿Fácil es decir lo que hablábamos antes de Job? Hermanos, no. Pero ¿cuál es la confianza que nosotros tenemos? En nuestro Señor Jesucristo. Pues yo puedo venir, usted puede venir delante del trono de su gracia, poner su oración y Él contesta su oración. Él contesta su clamor. Quizás no, hermano, dándole lo que uno pide, sino fortaleciendo nuestras vidas. Y luego después uno pasa adelante, uno se pregunta, pero ¿cómo pude haber pasado esto? ¿Cómo pasé? ¿Cómo fue que lo hice? No sé si alguna vez, hermano, después de un proceso, usted ha pasado adelante y hasta uno mismo se asusta y se admira y dice a uno, ¿cómo fue que pasé siendo yo tan débil? ¿Cómo es que estoy adelante en este proceso que he pasado? O sea, ve la condición de uno y uno se admira por lo bajo que uno es como ser humano. Al pasar procesos tan graves y verse adelante aún dentro del Evangelio, y uno se ve adelante y uno ve ahí atrás el problema y lo ve de una manera extraordinariamente grande y uno dice, ¿cómo fue que puede pasar? O no, hermano, es que Dios es nuestra fortaleza. Él es nuestro amparo, nuestro auxilio en las tribulaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado, hermano, delante del Señor en el problema más grave delante de Él? Y Él nos ha levantado, Él nos ha ayudado en la enfermedad. El día que oraron por mí, hermano, yo andaba bien mal. Yo decía,
yo creo, he llegado a decir, yo creo que por esta enfermedad voy a entregar el ministerio. Porque para pararse aquí, hermano, alguna cosa que yo estoy hablando, el problema, otra cosa es saber cómo el hermano anda. Ahora, ese tipo de cosas, hermano, a veces muchos hermanos que están aquí sentados, yo sé que tienen enfermedades malas y que por causa de la enfermedad me han llegado diciendo, yo quizás, por culpa de esta enfermedad, yo quizás voy a dejar el ministerio porque me está molestando. ¿Ve? Entonces, ¿qué es eso, hermano? Lo que uno viene al Señor, Señor, aquí lo único que puede darme eres tú. Y es ahí donde Dios se glorifica. En esos momentos. Porque venimos delante de Él a poner, hermano, nuestra bajeza delante de Él y que Él tome el control, el grande, el poderoso, tome el control de nosotros los seres humanos en esta bajeza pecaminosa que tenemos. Y eso es lo que Dios hace. Por eso, yo cuando leo toda la Biblia, veo, hermano, aquellos hombres que han triunfado en el Evangelio del Antiguo Testamento. No era, hermano, porque eran hombres más santos que nosotros. Eran hombres que le creían al Señor. Eso es, hermano, la situación. El caso que vimos de Números, hermano. Los gigantes no eran más fuertes que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era más fuerte que ellos porque tenían a Dios de su parte. Sí, gloria a Dios. El problema es que ellos desconfiaron de las promesas de Dios. Y no confiaron en lo que Dios había dicho. Pero es que muchas veces nosotros fracasamos. ¿Cuántas veces no hemos confiado en lo que Dios dice en su palabra? Y hemos pasado por alto lo que Él dice en su verdad. Hermano, Dios nos ha prometido sanarnos a todos nosotros. Amén. No, hermano. Dios ha prometido llevarnos al cielo a todos nosotros. Amén. Eso es totalmente diferente. Dios ha prometido salvarnos y llevarnos al cielo. En el mundo tendréis aflicción. Usted no sabe, hermano, qué tipo de aflicción va a pasar. Yo tampoco. Pero yo sé que Dios me va a llevar. Bendito Dios. Ahora, Alabado Dios.